Pues vamos a recordar un poco de lo que se hizo la clase pasada, solamente dos cosas. Una es que definimos la integral inferior y la integral superior a partir de lo que habíamos hecho en nuestra primera sesión sobre las sumas inferiores y superiores. Entonces, al supremo de las sumas inferiores le llamamos integral inferior, al ínfimo de las sumas superiores, integral superior. Y bueno, ya revisamos en un ejemplo que estos números no tienen por qué coincidir. Vimos una función donde la integral inferior valía 0 y la superior era b menos a, que es la longitud del intervalo. Entonces vamos a decir que la función f es integrable si estos dos números sí son iguales. Y en su caso, pues, este número en común es el que llamamos la integral de f. Entonces nuestra definición de integral tiene que ver con ínfimos y supremos dos veces, porque aquí en suma inferior, pues ya estás tomando ínfimos de la función y luego tomas supremo de las sumas. Y aquí al revés, ¿no? Primero son los supremos de la función en cada intervalo y tomas el ínfimo de los resultados que obtengas. Entonces, trabajar siempre con la definición, pues no es como lo más adecuado, porque ya sabemos que eso de los ínfimos y los supremos pues, luego se complican, al menos al inicio. Entonces, bueno, en esta función, cuando f es constante, sí pudimos obtener la integral solamente con la definición, porque pues era un caso muy simple en el que todas las sumas inferiores y superiores coinciden. Pero para otro tipo de funciones, pues es un poco más complicado hacerlo así, o mucho más complicado más bien. Y otra cosa importante, bueno, antes de recordar nuestro criterio que vamos a usar de integrabilidad, es que si yo quiero decir que la integral de una función constante es c por la longitud del intervalo, pues con la notación que tenemos, tendría que escribir todo esto, o sea, decir, si f es constante o si f de x es igual a c, entonces la integral es tal. Entonces, esta notación de solamente poner la f es adecuada para nuestras demostraciones, pero no si quiero ya escribir el resultado de una integral. Entonces, la notación más adecuada, pues es la que nosotros ya, bueno, la mayoría conocíamos de la prepa. Nos vamos a poner aquí que otra notación que utilizaremos, en lugar de poner solamente integral de f de a b, pues es escribir en f de x de x. Y bueno, la parte importante es que si solamente escribes f, pues aquí f es la letra con la que estás denotando la función únicamente. Y en cambio, al escribir f de x, aquí ya puedes escribir la regla de correspondencia. O sea, con esta notación, lo que pondríamos es que la integral de, pues f de x es la constante c, de c. Desde a hasta b es c por b menos a. Que bueno, es la notación a la que estamos más acostumbrados y la que pues estaremos usando ya después en los demás temas. Por ahora en muchas demostraciones pues seguiremos solamente escribiendo la f porque pues eso nos ahorra escribir el paréntesis, la x y de x, que si lo hacemos muchas veces pues ya nos quita espacio y tiempo. Y bueno, esta dx solamente indica con respecto a qué, bueno, cuál es la variable con la cual estás integrando.
Entonces, en el caso de la función constante, pues como justo por ser constante, pues no incluye ninguna variable la regla de correspondencia, pues esto también se podría escribir como integral desde A hasta B de C, de Y o de Z. Entonces, ya que veamos otros ejemplos, pues vamos a regresar a esto de la notación y cómo puedo cambiar pues, de X por pues, cualquier otra variable, ¿no? Así como lo hacemos con funciones, que puedes poner f de X, f de T, f de Z, lo que tú quieras, siempre y cuando no sea la misma f. Y bueno, el criterio que demostramos ayer, que es el que nos permite ya trabajar sin ínfimos ni supremos, más que a la hora de tomar las sumas inferiores y superiores, pero eso es más sencillo, es este, ¿no? Comienzas con una función acotada y dices que, bueno, f es integrable. Nosotros probamos sí, solo sí. Para toda epsilon tú puedes encontrar una partición del intervalo tal que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon. Entonces, vamos a utilizar este criterio para calcular algunas otras integrales. Pues vamos a poner un ejemplo 3. Que es la función identidad. Esta función identidad, bueno, vamos a calcular su integral en el intervalo 0,b. Entonces, primero hay que revisar que esta función sí es integrable utilizando este criterio. Y ahorita vemos cómo podemos calcular la integral. Entonces, bueno, aquí para utilizar el criterio, pues necesito calcular la diferencia entre una suma superior y una suma inferior. Entonces, si yo pongo P cualquier partición, que le estamos denotando como T0 hasta Tn, esta es una partición del intervalo A, B, pues en este caso la suma superior, por ejemplo, vamos a ponerle U. Nuestra definición es que es el supremo por la longitud del intervalo. Hay que sumar esto desde igual a 1 hasta n. Entonces, en este caso, si yo calculo el supremo, como es la función identidad, vamos a ponerlo yo creo que aquí en pequeño, estás en el intervalo 0, b. Entonces, cuando tú tomas el intervalo ti menos 1 hasta ti, pues el ínfimo de la función en este intervalo es justo ti y el supremo, perdón, ti menos 1, ahorita le pongo el menos 1, y el supremo es ti. Entonces, esta mi mayúscula se convierte en ti por ti menos 1. Y con esto, pues, ya no sabría cómo avanzar. O sea, podría decir, bueno, si yo no tuviera este TI, sé que me queda una suma telescópica y se van a cancelar términos. Entonces, pues voy a ver qué sucede si desarrollo esto, ¿no? O sea, si yo sustituyo i igual a 1, pondríamos T1 por T1 menos 0. Luego con i igual a 2 tienes T2 por
T2 menos T1, y así continuarías hasta Tn. Pero bueno, aquí tienes T1 al cuadrado, T1 por T0, y bueno, ninguno de estos dos términos se repite. O sea, en realidad aquí ya no se va a cancelar nada. Entonces, si lo quiero hacer con una partición en general, pues esto no me va a funcionar. O sea, no voy a poder simplificar para llegar a algo más sencillo. Bueno, algo que pueda tener idea de cuánto es. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en este ejemplo y en muchos otros, también en teoremas, es que para simplificar esta suma, vamos a tomar una partición donde todos los intervalos midan lo mismo. Entonces, si este ti menos 1 se vuelve constante, o sea que ya no dependa de la i, pues lo puedo sacar de la suma y ya únicamente me quedaría con esta parte de los supremos o de los ínfimos. Entonces vamos a poner aquí que... Profe, una pregunta. Sí, ¿Ay, por qué dijo que ya no se puede cancelar? pues, ¿qué podrías cancelar? O sea, ya no nos quedaría el Tn-1 y el T0. Pues yo no veo cómo, porque, o sea, si tú haces la multiplicación primero, no tienes términos que se vayan a cancelar. O sea, cuando sí se cancelaban era cuando teníamos solamente lo de los paréntesis. Ahí sí está T1 con signo positivo, T1 con signo negativo, ya se elimina. Pero aquí, a la hora de hacer la multiplicación, ya no son iguales. Ok, gracias, profe. Entonces, lo que vamos a hacer para simplificar esta suma, les decía, es pues volver estas diferencias, o sea, las longitudes de los intervalos, constantes. Entonces, para cada n en los naturales, voy a definir una partición Pn. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues el intervalo de 0 a b, que es con el que estoy trabajando, si lo divido en n intervalos iguales, bueno, aquí vamos a quitarle una parte cada uno me diría, pues la longitud de esto que es b entre n, ¿no? Entonces, quiero que todos estos midan b sobre n, y para eso, pues los puntos que tendría que tomar son b entre n, 2b entre n, y así hasta llegar a este último que sería n veces b entre n, que ya te queda como la b. Y el último, pues también lo podrías considerar como 0 por b entre n. Entonces, como vamos a dividir así en n subintervalos iguales, vamos a poner p subíndice n es igual a 0, b entre n, 2b entre n, y así hasta llegar a b. Es decir, si seguimos con la notación de TI, en este caso tendríamos que TI es I por B sobre N para cada I desde 0 hasta N. Entonces T0 pues es el 0 y
Tn pues ya te queda como B. Y todos los demás son estos puntos. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta, profe. En la N consideremos, o sea, desde el 1, ¿no? Para que no haya problemas con división entre ceros. Sí, en esta clase nosotros tomamos los naturales desde el 1 y eso es para no estar escribiendo otra notación. O sea, sí, siempre pues hay que considerar eso del cero, de la división que dices. Entonces, por ese motivo, como en muchas ocasiones voy a estar dividiendo entre n, desde cálculo 1, entonces los naturales para nosotros empiezan en el 1 y ya con eso nos evitamos el problema. Muchas Ya gracias, profe. sí, sí, sobre eso, pues ya sé que les encanta ahí en la facultad discutir que si empiezan en el 0 o en el 1 y que la construcción conjuntista y así, pero en esta clase nosotros los tomamos a partir del 1. ¿Algo más? ¿Para qué vamos a hacer esta partición de 0 bn sobre 2b sobre 2bn y todo esto es como sucesión en lugar de hacer la que habíamos hecho de la clase pasada? Pues es lo que comentamos y escribimos aquí, que es para simplificar la suma. Ahorita vamos a ver que realmente se va a simplificar mucho. ¿De acuerdo? Con esto vamos a dejarlo por aquí. Entonces, TI ahora es este elemento. Vamos a volver a calcular la suma, a ver qué pasa ahora. Entonces, tengo que U de F y a P, pues le voy a ponerle su índice N, porque digamos que tengo una partición Pn para cada N en los naturales, ¿no? Entonces, vamos a escribir primero la suma de MI por TI menos 1. Y entonces lo más importante aquí, pues es que este TI menos 1, es decir, la longitud de cada intervalo, es el que se vuelve constante. Te va a quedar, pues, Bn. Ahí si quieres hacer la operación, pues, nos quedaría así. Entonces el I por B se va a cancelar. Aquí está sumando y acá está restando. Y únicamente nos queda B sobre N. Entonces, esta diferencia ya no va a depender de I. Únicamente tendríamos suma desde I igual a 1 hasta N. El supremo de la función en el intervalo, pues ya habíamos dicho que, pues como es f de x igual a x, nos quedaría como TI, es decir, I por B entre N. Entonces esa parte del supremo pues no va a cambiar. Es el mismo TI. Pero la otra parte dijimos que solamente B sobre N. Y entonces aquí tendrías I por B cuadrada sobre N cuadrada. Y todo esto que ya no depende del índice I, pues lo puedes sacar. Dijimos que pues es una factorización lo que estarías haciendo si tú pones el desarrollo de la suma. Entonces aquí te queda B cuadrada entre N cuadrada por la suma de I desde I igual a 1 hasta N. ¿Y esta suma a qué es igual? A n por n más 1 entre 2. Ajá. Entonces, vamos a poner aquí pues las tres sumas que vamos a utilizar. Bueno, dos las usaremos hoy
La otra pues aparecerá ahí en su guía. Entonces esta primera suma que nos apareció, pues es, si tú vas sustituyendo i, simplemente la suma desde 1 hasta n. Y eso, como ya dijeron, es n por n más 1 sobre 2. También tienes pues, la suma de los cuadrados. ¿Y esta suma cómo se calcula? N por N más 1 por N, 2N más 1 entre 6. Y bueno, finalmente la de los cubos, que esa es la que no vamos a usar nosotros, pero ustedes seguramente sí. Profe, está Me volví a poniendo poner cuadrados, cuadrados. ¿no? Ah, sí. ¿Y cómo se calcula esta última suma? N cuadrada por el cuadrado de N más 1 entre 4. Ajá, bueno, vamos a ponerlo n por n más 1 sobre 2, todo elevado al cuadrado. O si elevamos cada término, pues es como dijeron, ¿no? O es la primera de las sumas, la de lo 1 más 2 hasta n elevado al cuadrado. Sí, aunque para los cálculos, pues como que no me ayudaría ponerlo así, o sea, solamente es como, bueno, es más rápido cualquiera de estas dos formas que volver a escribir la suma, ¿no? Entonces estos, pues vamos a dejarlos ahí anotados. Por ahora, pues apareció al factorizar este b cuadrada entre n cuadrada, la suma de los números desde 1 hasta n, estos números naturales. Entonces ya nos queda n por n más 1 sobre 2. De aquí podría cancelar una n. Entonces, bueno, aquí el 2 que quedó afuera, bueno, en el corchete lo voy a poner al inicio. Decía que una de las n's, pues la puedes cancelar. Ay, solamente con el cuadrado. Y bueno, por último vamos a poner aquí la división. El resultado de b cuadrada sobre 2. Y si divides cada término entre n, pues te queda n sobre n, que es 1, más 1 entre n. Entonces, al menos con estas sumas, cuando yo tomo las particiones con todos los intervalos de la misma longitud, pues puedo notar que conforme tomo más elementos, o sea, cuando n es mayor, pues esto se aproxima a 1, es decir, la suma superior se va a acercar a b cuadrada sobre 2. Ahora vamos a ver qué pasa con la suma inferior. Entonces, bueno, esta vamos a marcarla. La suma inferior pues se va a calcular de manera muy similar. Tengo aquí la definición que es con mi minúscula. Y entonces el ínfimo, pues habíamos dicho que es ti menos 1. Que en nuestro caso, pues ti menos 1 se convierte en
I menos 1 por B entre N. Y luego la longitud de los intervalos, pues es B sobre N. Entonces, de esta suma nuevamente puedes factorizar, sacar de la suma el B cuadrada entre N cuadrado. Entonces, esto nos quedaría como B cuadrado sobre N cuadrado por la suma desde I igual a 1 hasta N de I menos 1. ¿Y esta suma a qué es igual? Es igual a 0 más 1 más 2 y así hasta llegar hasta el I menos 1, que es igual a N por N menos 1 entre 2. Sí, aquí está sumando desde 0 hasta cuando sustituyes I igual a 1 hasta N menos 1. Entonces es pues esta misma suma de abajo, nada más que, bueno, porque el 0 pues ya no contaría aquí en la suma. Nada más que llegando a N menos 1. Entonces aquí si tú sustituyes N menos 1, pues te queda N menos 1 por N sobre 2, ¿no? Que es lo que está escrito aquí arriba. Y entonces cuando simplificamos, pues igual se cancela una N. Nuevamente vamos a sacar este 2. Entonces, después de cancelar la N y hacer la división, te queda B cuadrado sobre 2. Y ahora es por 1 menos 1 entre N. Entonces, estas sumas inferiores también, si lo pensamos como sucesiones, cuando N tiende a infinito, pues las sumas inferiores y las sumas superiores que estamos calculando van a converger a B cuadrada sobre 2. Entonces, por ahora tenemos estas dos sumas para las particiones que nosotros definimos aquí. Y ahora pues vamos a recordar qué es lo que decía el teorema, el criterio. Esto está aquí arriba. Entonces, dada épsilon positiva, para garantizar que la función es integrable, necesito encontrar una partición tal que la suma superior menos la suma inferior sea menor que épsilon. Entonces, pues vamos a restar estas sumas. Y ahorita ya ponemos lo de sea épsilon mayor que 0. Entonces esto nos quedaría como B cuadrada sobre 2. Pues es por lo de arriba menos lo de abajo. Entonces de una vez lo vamos a poner ya. U más 1 entre N menos 1 menos 1 entre N. La parte de la suma superior y de la suma inferior. Entonces el 1 se va a cancelar y nos va a quedar 2 entre N en la parte de adentro del corchete. Entonces el resultado de esta diferencia es solamente B cuadrada entre N. Y hay que recordar que yo quiero que esto sea menor que épsilon. Entonces, si yo quiero que esto sea menor que épsilon, pues sí lo puedo encontrar tomando n suficientemente grande, que eso me lo garantiza la propiedad arquimediana. Entonces, bueno, ahorita quitamos esta parte nada más para tener idea de a dónde queremos llegar. Entonces, vamos a poner sea épsilon mayor que 0.
Ahorita les recuerdo qué es esto de la propiedad arquimediana, si es que no se acuerdan. Existe n en los naturales, tal que, pues lo único que necesito es que 1 entre n sea menor que epsilon entre b cuadrada. Y bueno, esto lo puedo hacer porque epsilon entre b cuadrada es un número positivo. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Entonces, dado un número positivo, siempre puedo encontrar n en los naturales, tal que 1 entre n sea menor que esto. Y entonces tendría que b cuadrada entre n pues, es menor que epsilon. Y eso quiere decir que la suma superior con respecto a la partición Pn menos la suma inferior, pues ya me queda menor que epsilon. Entonces, para cada epsilon positiva, pues yo pude encontrar una partición de manera que esta diferencia de suma superior menos suma inferior sea menor que epsilon. Entonces, el criterio ya me dice que f es integrable en el intervalo 0, b. Esta demostración pues se ve un poco más extensa de lo que debería ser porque pues nosotros empezamos hablando de esta partición así en general y que pues cuando tú desarrollas no se va a cancelar ningún término. Pero bueno, ya que sabemos eso de que pues en muchos casos si tú lo desarrollas así no se van a cancelar términos, pues desde el inicio puedes proponer una partición de esta manera. Entonces eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, ya con otro ejemplo. Entonces nos falta calcular la integral, pero de esta parte de aquí, preguntas que tengan. No de mi parte. Profe, una pregunta. En la suma de líneas inferiores, en la suma de rectángulos superiores, digo inferiores, hay una suma que dice b cuadrada sobre 2 por n más 1 y así, pero no me quedó claro cómo fue que llegamos al b al cuadrado sobre 2 por 1 más 1 entre n. Pues primero se canceló esta n de arriba con una n de abajo. Entonces te queda n menos 1 entre n. Y ya haces la división de cada término. O sea, así como arriba. N entre n, que es 1, y menos 1 sobre n. Sí, arriba también se hizo esto de dividir n, n sobre n, que te queda el 1, y el 1 entre n. Pero es después Gracias. de cancelar. ¿Algo más de aquí? A mí no me quedó claro por qué hacemos la partición en la que sean constantes los intervalos. Porque, a ver, vamos a ver aquí arriba otra vez. Si tú lo haces en general e intentas simplificar esto, pues no se ve cómo. O sea, no tienes más información más que T0 es A, que Tn, bueno, T0 es 0 en este caso. Entonces, este término se cancelaría nada más. Tn es B y ya no puedes hacer nada más. O sea, si haces la diferencia de U menos L, pues puede que ahí sí se vayan a cancelar muchas cosas. O bueno, ahí sí se van a cancelar.
Pero para observar quién es U y quién es L, pues hay una gran diferencia entre esto que nos quedó aquí y de lo cual ya no podemos avanzar, a que cuando tomas los intervalos de la misma longitud, pues llegas a algo que sí puedes calcular y que es mucho más claro cuál es, pues hasta qué número se aproxima. Entonces, la idea de tener algo constante aquí adentro, que en este caso son las longitudes de los intervalos, pues es que eso lo puedes sacar de la suma. Entonces ya lo que tienes que calcular como suma, pues, es lo que realmente se simplifica. Está bien, gracias. Creo que están preguntando sobre cómo justificar de manera escrita la convergencia Sí, de sumas superiores. sí, no es necesario que me comenten lo del chat, yo lo puedo revisar. Ah, pensé que no lo veía. Sí, lo que mencionamos sobre la convergencia de las sumas superiores e inferiores, o sea, yo les dije en este momento que pues esto converge a b cuadrada sobre 2, esto de abajo también, pues de hecho es lo que vamos a usar para calcular ya formalmente la integral. Sí, todo lo que sea ya la prueba formal, pues siempre se va a escribir. De las cosas que vamos mencionando así nada más como observaciones, pues es para la intuición principalmente, o sea, de irnos dando cuenta de que esto sí se aproxima a b cuadrada entre 2, pero la parte formal nunca se va a dejar al aire. Entonces, hasta el momento solamente hemos dicho que f es integrable en el intervalo 0, b. Nos falta calcular la integral. Entonces, bueno, voy a poner aquí la pequeña anotación de que falta calcular esto. Bueno, para eso, lo que nosotros sabemos ahora que la función es integrable es que la integral siempre es mayor o igual que toda suma superior y menor o igual, perdón, mayor o igual que toda suma inferior y menor o igual que toda suma superior, ¿no? Vamos a poner aquí que como f es integrable, que es algo que ya probamos, pues en particular para estas sumas inferiores, yo sé que la integral tiene que estar aquí en medio. Pero bueno, esta integral, pero esta suma inferior con respecto a las particiones Pn es b cuadrada entre 2 por 1 menos 1 entre n, ¿no? Vamos a sustituirlo. Y esto es menor o igual que las sumas superiores que calculamos, que son b cuadrada entre 2 por 1 más 1 entre n. Entonces, esto va a ocurrir para toda n en los naturales. O sea, lo que nosotros sabíamos con respecto a las funciones integrables es que L de fp es menor o igual que la integral de a, bueno, en este caso de 0 a b. Y esto pasa para toda p partición del intervalo a, b, que otra vez es 0, b, ¿no? Entonces, como es algo que pasa para todas las particiones, en particular pasa para las que nosotros ya calculamos.
Entonces tengo que la integral, que ya es un número fijo, siempre está entre estos dos números. Entonces, bueno, espero que todos pues hayan visto al menos como lo más básico de sucesiones o mucho de sucesiones. Pero en ese caso, profe, o sea, en sucesiones, 1 sobre n siempre va a converger a 0, ¿no? Sí. Aquí lo que tengo pues es una constante, o sea, lo puedes pensar como una sucesión constante que está entre estas dos sucesiones. Entonces las tres sucesiones convergen, puedo tomar límite. Entonces tomando límite cuando n tiende a infinito, como si son sucesiones convergentes, lo que obtenemos es que, bueno, el límite del lado izquierdo, como ya dijeron, pues 1 entre n converge a 0, es como la primera sucesión que siempre se ve con las constantes. Entonces, esta parte pues converge a 1 por b cuadrada entre 2. Quieres ponerlo así. La parte de en medio es una sucesión constante y del lado derecho pues también converge a 1 por b cuadrada entre 2. Entonces, eso quiere decir que, pues como te queda que la integral es mayor o igual y menor o igual que b cuadrada entre 2, pues con eso ya tenemos el valor exacto de la integral. Si lo ponemos con la notación de f de x, pues aquí nos quedaría la integral de 0 a b de la función identidad, o sea, de x, b cuadrada sobre 2. Entonces, aunque no lo hayamos hecho para todas las particiones posibles, pues justo el criterio para empezar nada más te dice que dada epsilon positiva, pues te basta con encontrar una partición que cumpla esta desigualdad para cada epsilon y con eso puedes garantizar que la función es integrable. Ya que sabes que es integrable, pues entonces la integral siempre está por arriba de toda suma superior, perdón, por arriba de toda suma inferior, por debajo de toda suma superior. En particular cumple esta desigualdad para las particiones que sí calculamos sus sumas. Y con estas bastan tomando el límite de las sucesiones para encontrar el valor de la integral. Entonces ahorita vemos otro ejemplo. No sé si de aquí si haya quedado claro, haya más preguntas. Yo tengo una pregunta de cómo fue más o menos que dedujimos, bueno, que si, bueno, ¿puedes subir un poquito más, por favor? ¿Puedes subir un poquito la pantalla? Aquí. ¿Cómo fue que llegamos a que b cuadrada sobre n era menor que epsilon? No me quedó clara esa parte. Pues de aquí solamente pasas multiplicando el número b cuadrada, que es positivo. Sí, en este caso b no puede ser 0 porque estamos considerando el intervalo 0, b y dijimos que estas integrales las estamos calculando con intervalos no degenerados. O sea, b en este caso es mayor que 0 y bueno, su cuadrado pues también. Entonces, lo pasas multiplicando y la desigualdad se preserva. De acuerdo. Gracias. Pues aquí, bueno, de lo que preguntan de teorema de compresión, pues no es tal cual teorema de compresión. O sea, vamos a recordar un par de resultados de sucesiones. Porque aquí en realidad, bueno, lo que estamos usando es solamente que, si digamos, AN es menor o igual que BN,
para cada n en los naturales. Y las sucesiones AN y BN convergen. Entonces, cuando sacas límites, se preserva la desigualdad. Entonces, con respecto a la pregunta, sí se está considerando esta integral, que ya es un número real fijo, pues como una sucesión constante. Pero les repito, no es tal cual teorema de compresión, porque aquí lo que estamos usando es este resultado. O sea, yo ya sé que esta sucesión converge y esta pues también, porque es constante. Entonces, si tomo límites de ambos lados, se preserva la desigualdad y ya. Teorema de compresión, bueno, es cuando la sucesión de en medio, por ejemplo, no sabes que converja, o sea, no necesitas esa hipótesis, pero aquí ya lo sabemos. O sea, dice si AN menor o igual que BN, menor o igual que CN, para cada n en los naturales. Entonces ahora tienes 3 sucesiones. Digamos que esto de aquí, pues lo puedes aplicar directamente a la desigualdad del lado izquierdo y del lado derecho, se preserva y ya, que todo converge. En este de aquí abajo, lo único que sabes es que la sucesión del lado izquierdo, pues es igual a, bueno, le voy a poner L. Es convergente y converge al mismo número que la del lado derecho. Entonces, eso ya te garantiza que la sucesión de en medio converja y que su límite pues también es la misma L, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos resultados pues, se puede utilizar aquí. Les repito, la única, bueno, la diferencia principal pues es que en este teorema de abajo, ven en principio, pues no necesito saber si converge o no. Y si los límites de los extremos son iguales, pues la sucesión del medio tiene que converger y su límite es el mismo valor. Y en el de arriba, pues solamente, bueno, si yo ya sé que convergen todas las sucesiones, tomo límite y la desigualdad se preserva. Que pues es como que lo que pudimos haber hecho aquí, porque la sucesión de en medio al ser constante, pues ya converge. Entonces Profe, cualquiera de los dos es válido. una pregunta, o sea, me acabo de dar cuenta que, o sea, de forma, si viéramos como a la función constante como un triángulo, cuya base es b, también, por como vimos, su altura también es b, y por la fórmula del área es base por altura, o sea, b cuadrada entre 2. Entonces, entonces el resultado al que llegamos es correcto, ¿no? O sea, porque también de forma geométrica se puede ver así. Pues yo no le veo nada de incorrecto si llegamos a lo mismo. Ah, no, no, Incorrecto no, sería si, no digo si que no esté hubiéramos llegado al incorrecto. mismo. O sea, no digo que Pero esté sí, incorrecto, o digo que sea, está correcto. O sea, porque llegamos a lo mismo. ah, sí, sí, o sea, para esta, digamos que para las funciones de las cuales hemos calculado su integral, pues como que es trabajo que no nos ayuda a calcular todavía áreas nuevas, ¿no? Porque la primera que habíamos calculado, pues era la de una función constante, y entonces dijimos, eso es b menos a, que es la longitud de la base, por la altura que es c, y ya. Y aquí, como mencionas, si tienes el intervalo 0, b, pues esto mide b como base, b como altura, porque estás tomando la función identidad. Y sí, el área que acabamos de encontrar, pues es el b cuadrada entre 2. Entonces, sí, para estas dos funciones, pues también podríamos haber calculado el área así directamente.
Entonces, la siguiente función que vamos a trabajar, pues es la de x cuadrada. Entonces, ahí la gráfica, como ya es una parábola, pues no es de las fórmulas elementales de geometría para calcular las áreas, ¿no? Entonces ya será como, digamos, algo nuevo con respecto a las áreas. Pero sí es bueno observar eso, de que también se pudo haber calculado así. Y bueno, ya antes de pasar al último, si es que no hay más preguntas, ahorita vemos. Como comentario final de esto, pues nosotros calculamos este integral en el intervalo 0b cuando veníamos haciéndolo todo el tiempo en a, b, ¿no? Sí podíamos haberlo calculado en general para a, b. El único detalle es que, pues si yo divido el intervalo a, b igual en n intervalos iguales, ya no me va a quedar solamente ti igual a i por b entre n, sino que se va a complicar un poco. O sea, más que nada son como que las cuentas que tienes que hacer, las que cambiarían. Entonces, como es de nuestros primeros ejemplos, por eso lo estamos haciendo con el intervalo 0b para que no se vuelva tan feo el asunto, pero sí se puede hacer directamente. Vamos a poner aquí nada más como nota. O sea, si queremos calcular la integral de a b de esta función, podemos considerar la partición nuevamente Pn. Pues, ¿cómo quedaría? Tienes aquí a, b. Ahora la longitud b menos a es la que tienes que dividir entre n. Entonces, el segundo elemento de la partición tendría que ser a más b menos a entre n. Y luego a más b menos a por 2 entre n. O sea, ya es un poco más complicado lo que hay que escribir. Hasta llegar a b, que es a más n veces b menos a entre n. Entonces aquí se cancelaría primero la n y luego la a. Entonces aquí cada ti sería a más i veces b menos a entre n. Y se podría hacer el cálculo como lo estamos haciendo, pero pues son muchas más operaciones y pasos, porque hay que sacar pues más constantes. Entonces tomando a igual a 0, pues fue que solamente nos quedó i por b entre n. Entonces, si no hay alguna otra duda de este ejemplo, vamos a hacer lo de la función x cuadrada. Entonces va a ser algo muy similar. Vamos a poner sea f nuevamente en el intervalo 0b. Definida como f de x igual a x cuadrada. Entonces vamos a tomar la misma partición de antes.
para cada n en los naturales. Donde este elemento ti dijimos que es i por b entre n. Entonces lo primero que vamos a hacer es nuevamente calcular suma superior y suma inferior. Entonces para la suma superior tiene suma desde i igual a 1 hasta n de supremo por ti menos 1. En este caso de x cuadrada, pues como sigue siendo una función creciente, cuando tomas el intervalo ti menos 1 hasta ti, pues el supremo va a ser la función evaluada en ti y el ínfimo va a ser la función evaluada en ti menos 1. Entonces el supremo en este caso nos queda como i por b entre n al cuadrado. Y la longitud de los intervalos, pues esa habíamos dicho que es b entre n. Entonces de aquí te quedaría b cúbica entre n al cubo también. Bueno, vamos a ponerlo así. Entonces ese b cúbica entre n al cubo lo puedes sacar nuevamente de la suma. Entonces va a multiplicar a la suma de i cuadrada desde i igual a 1 hasta n. Y bueno, la suma de los cuadrados es la que tenemos calculada aquí arriba, ¿no? Entonces tienes n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Profe, me perdí en por qué es i por b entre n al cuadrado. Porque la función que estamos considerando es x cuadrada, ¿no? Y entonces, como es una función creciente, pues el supremo, que en este caso coincide con el máximo en un intervalo de ti menos 1 a ti, es este valor que es ti al cuadrado. Y el ínfimo sería ti menos 1 al cuadrado. Entonces este es el supremo. Y este es el ínfimo. Pero ti es i por b entre n. Entonces por eso pondríamos i por b entre n al cuadrado. Ah, vale, gracias. Entonces de esta parte nuevamente podemos cancelar una n. Y bueno, podemos también intentar simplificar lo que queda. Entonces de aquí, como en la pasada me quedó b cuadrada entre 2, que pues es lo que seguramente no se recuerdan de las fórmulas de integración, que es x cuadrada sobre 2. Pues aquí que estoy con x cuadrada, me tendría que quedar, bueno, el b cúbica ya está, entre 3. Entonces lo que voy a hacer es sacar un 3. Dejo el 2 aquí adentro para que sea el 6 y el n al cubo. En la parte de adentro, pues vamos a hacer la operación. Entonces, bueno, aquí te queda n cuadrada más n por lo del otro paréntesis. Entonces esto sería 2n cúbica
más 3n cuadrada, si sumas los términos cuadráticos, más n. Y bueno, si hacemos la división, nos quedaría 1 más 3 sobre 2n más 1 entre 2n cuadrada. Entonces aquí también podemos observar ya, si lo ponemos así, que conforme n tiende a infinito, es decir, cuando tomo más elementos en la partición, pues estas sumas superiores, pues están por encima siempre de b cúbica sobre 3, pero se van a ir aproximando a este número, porque lo de aquí tiende a 0. Entonces eso es para la suma superior. La suma inferior, pues, tiene que parecerse. Entonces aquí cambiaríamos a ínfimo. El ínfimo de la función, pues dijimos que es ti menos 1 al cuadrado, que en nuestro caso pues, se convierte en i menos 1 por b entre n, todo elevado al cuadrado. Entonces aquí nada más cambiamos, en lugar de esta i, hay que poner i menos 1. Y la longitud de los intervalos es b sobre n. Entonces va a pasar algo similar a lo que hicimos con la función anterior, que tienes la suma, pero ahora a partir de i menos 1, bueno, desde el 0, digamos, y todo lo demás no cambia. Entonces esto queda como b cúbica entre n cúbica por la suma desde i igual a 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado. Y entonces para calcular esta suma, pues nuevamente sería que cuando i es 1, pues estás empezando en 0 hasta llegar a n menos 1 al cuadrado. Entonces el resultado de la suma es este mismo, pero como estás llegando hasta n menos 1 nada más, pues aquí pondríamos n menos 1 por n menos 1 más 1, que es n, por 2, bueno, aquí lo voy a poner así completo, 2 por n menos 1 más 1. O sea, la misma fórmula, pero sustituyendo n menos 1 en lugar de n, sobre 6. Entonces, de esta parte de aquí nos queda n cuadrada menos n, que se tiene que multiplicar por 2n menos 1, que es menos 2 más 1. Vamos a hacer lo mismo. Del 6, pues factorizo un 3 que lo voy a dejar en la parte de afuera. Adentro dejo el 2n cúbica. Y de la multiplicación me queda 2n cúbica. De la parte cuadrática es menos 2 y menos 1 es menos 3n cuadrada. Y n positivo. Entonces ya al hacer la división es 1 menos 3 sobre 2n y más 1 entre 2n cuadrada. Entonces ambas sumas nuevamente se parecen mucho y las dos como sucesiones van a converger al mismo número, que es lo que vamos a usar ya para calcular la integral. Pero antes de poder calcular la integral necesitamos probar formalmente que la función sí es integrable. Entonces Tengo para una eso, duda. sí.
o sea, no se podría, o sea, meter el 3 que está debajo de la B cúbica al paréntesis grande. Sí, pero no es lo que me conviene hacer en este Ah, momento. y creo que, o sea, ya vi que nos quedaría lo mismo, porque, o sea, se multiplicaría al final, digamos que las sucesiones convergen a cero, el 1 entre 3 se multiplicaría por el B cúbica y daría lo mismo. O sea, ok, no es lo mismo. Sí. Pues ya que tengo esta suma superior y suma inferior, pues vamos a considerar la diferencia. Entonces el b cúbica entre 3 que factorizamos, pues vamos a dejarlo aquí factorizado. De la suma superior lo dejamos así como está. La parte de la suma inferior la restamos. Y entonces aquí pues se cancelarían estos términos y nos quedaría, digamos, 6 sobre 2n o 3 entre n, como quieras verlo. Entonces estas constantes pues ya se cancelan y me queda b cúbica entre n. Entonces nuevamente esta diferencia pues yo la puedo hacer menor que cualquier épsilon porque tengo esta constante b cúbica que es positiva entre n que está. Tomé una partición Pn para cada n en los naturales. Entonces ya para demostrarlo de la integrabilidad, pues hacemos lo mismo. Ya esto lo podríamos copiar y ya. Sea epsilon mayor que 0. Entonces por la propiedad arquimediana existe, bueno, como yo quiero que esto sea menor que epsilon, basta con que yo encuentre n en los naturales, tal que 1 entre n es menor que epsilon entre b cúbica, es un número positivo, y entonces de aquí ya nos quedaría que si pasas multiplicando el b cúbica, que b cúbica entre n es menor que epsilon, pero este b cúbica entre n pues es la diferencia entre la suma superior e inferior. Entonces eso ya te dice que la función es integrable por el criterio que habíamos demostrado ayer. Y ya para calcular la integral, pues hacemos lo mismo. Tienes que L de FP, bueno, Pn, tiene que ser menor o igual que esta integral, que ahora estamos calculando de x cuadrada. Esto es menor o igual que la suma superior. Y bueno, aquí de una vez vamos a escribir los términos, bueno, lo que nos quedó, que es b cúbica entre 3 por 1 más 3 entre 2n, más 1 entre 2n cuadrada. Y del otro lado, pues, lo mismo, pero con un signo menos en la parte del medio. Y entonces, como estas sucesiones del lado izquierdo y del lado derecho convergen a b cúbica entre 3, pues la de en medio también, ¿no? Que es una constante ya.
Y con eso ya tenemos el valor de esta integral. Entonces, bueno, es casi lo mismo que en el caso anterior, solamente pues cambió aquí la parte de la suma, que en la función anterior era la suma de y ahora es de y cuadrada, pero fuera de eso pues, son ejemplos muy similares. Y bueno, lo que comentábamos era que pues para esta función x cuadrada ya es como un área nueva con respecto a las otras funciones. Porque ahora estás calculando pues el área que hay debajo de una parábola. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Si tomáramos también la parte izquierda, quedaría cero, ¿no? Porque son idénticas. O sea, si... No, bueno, tal vez, bueno, no sé. O sea, bueno, y nos quedaría, o sea, si el... No, olvídalo. Bueno, profesor, esto de las particiones ¿cómo se llama? De B sobre N serán siempre con todas las integrales que vayamos a hacer, o va a haber alguna integral en la cual no será posible hacer esta partición. O sea, la partición de esta forma siempre se puede hacer en este caso, con el intervalo 0, b o con el intervalo a, b, pues ya pusimos cómo quedaría. O sea, la partición sí la puedes considerar así siempre. El detalle, pues, es si te funciona o no. O sea, para la mayoría de las funciones que nosotros vamos a trabajar, pues esta es la más adecuada porque simplifica las sumas bastante, pero pues habrá otras donde no nos funcione. O sea, aquí la ventaja es que las funciones, pues, tienen una sola regla de correspondencia. Pero, por ejemplo, cuando ya consideremos funciones donde sean distintas reglas, pues tal vez ahí no sea conveniente esto. ¿Y las otras particiones vamos a ver o hay un libro en el que te indiquen cuáles serían más convenientes? Pues es que no es como que tengamos un manual para eso, o sea, más bien sí vamos a ver más ejemplos donde no ocupamos este tipo de particiones, pero pues más bien uno se tiene que dar cuenta de cuál es la adecuada. Sí, o sea, ahorita estamos empezando con algunos ejemplos. Les repito, todavía falta ver más cosas, entonces ya con la experiencia que vayamos adquiriendo con otras funciones, pues poco a poco nos daremos cuenta de qué sí sirve y qué no, dependiendo de la función. Pero así como que una receta para saber cuál es la correcta, pues no hay. Bueno, Sí, es como pues lo de métodos de integración que después vamos a ver y que pues muchos de ustedes ya conocen pues varios métodos igual, o sea, te enseñan los métodos, pero y por ahí algunas estrategias para identificar, pero ya cuando trabajas con funciones más complicadas, pues uno en principio así, solamente viendo la función, no siempre va a poder decidir cuál es el método apropiado. Bueno, preguntan que si una integral en general siempre es un límite, pues tiene relación con límites porque nuestra definición tiene que ver con ínfimos y supremos. O sea, como que de todas las sumas inferiores, pues ver cuál es la más grande. Bueno, sí, en caso de que haya una más grande, o sea, un máximo, o cuál es la más pequeña de las sumas superiores. Y si no hay, pues a qué número se van aproximando.
Entonces sí tiene mucha relación con los límites. Y de hecho hay un teorema que, bueno, un resultado que va a aparecer como ejercicio, hablando de esto, que te dice que pues puedes relacionar la integral con una sucesión de particiones. Es decir, que la función es integrable, si solo si existe una sucesión de particiones. Vamos a ponerlo. Este ejercicio ya estaba en su lista, pero de una vez se los menciono por la pregunta que hicieron sobre los límites. Entonces, f es integrable en AB, sí, solo sí. Y bueno, tiene mucha relación con lo que acabamos de hacer en estos ejemplos. Existe una sucesión P subíndice n de particiones. En nuestro caso, esta sucesión de particiones pues fueron las que definimos aquí arriba con I por B entre N, ¿no? Pero en general esto va a ocurrir. Tal es que el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior menos la suma inferior es 0. ¿Qué es lo que pasa con estas particiones, ¿no? Que es la diferencia entre estas sumas nos quedó como b cúbica entre n. Y el límite de esto pues sí es 0, ¿no? Por eso es que podemos garantizar que esto siempre se puede hacer menor que epsilon para cualquier epsilon positiva. Y bueno, el ejercicio o el teorema dice un poco más. Te dice que si ya encontraste la sucesión de particiones, pues la integral la puedes calcular como el límite, pues ya sea de las sumas inferiores o superiores, que también es algo que nos salió en los ejemplos, ¿no? Que así fue la forma en que calculamos. Entonces sí puedes ver a la integral como un límite de sumas inferiores o de sumas superiores, según lo que dice este resultado. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, ahí antes de eso decía que sí, sería otro criterio de integrabilidad. Pues sí, porque como tenemos un sí solo sí, sí, de hecho es un criterio pues que se parece mucho al que nosotros dimos. Podrían usar el criterio que nosotros probamos en clase ayer para intentar ver este. O sea, el ejercicio se trata pues sobre todo de recordar la definición de sucesión convergente, ¿no? Porque justo que este límite sea 0, pues es que yo puedo hacer este número menor que epsilon, bueno, con valor absoluto, pero esto ya es mayor o igual a 0 para toda epsilon, bueno, a partir de cierta n. Entonces, sí tiene mucha relación este criterio con el que nosotros dimos. Entonces, podrían usarlo para intentar probar esta equivalencia. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, profe. No.
Bueno, de resultados sobre integrales, yo creo que el siguiente ya no nos va a dar tiempo de verlo. Bueno, o tal vez sí, pero sería como muy forzado con respecto al tiempo. Entonces, lo único que vamos a hacer hoy, bueno, el siguiente teorema aquí vamos a intentar probar, que por ahí abajo se tiene que asomar a ver si aparece en algún... Ay, no, quién sabe dónde esté. O tal vez no lo anoté. Es que toda función continua en un intervalo cerrado es integrable. Y entonces para ese resultado ya les había mencionado que necesitamos recordar qué es lo de la continuidad uniforme. Entonces nada más para darme una idea, a ver si pueden responder en el chat si vieron continuidad uniforme en su curso de cálculo 1, así nada más respondiendo sí o no. Qué triste, veo demasiados no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en estos minutos, yo creo que no va a ser la media hora, pero pues, algunos minutos utilizaremos, es para recordar qué significa esto de la continuidad, qué es la continuidad uniforme y el resultado que vamos a ocupar. O sea, no lo vamos a demostrar en este momento, pero pues, al menos para que lo conozcan y ya después, pues, si quieren lo pueden revisar, si no, pues no pasa nada. Entonces vamos a hacer aquí como una pausa en esto de las integrales para hablar un poco de continuidad y continuidad uniforme. Entonces, por ahora, bueno, estamos trabajando en funciones en intervalos cerrados, pero vamos a ponerle un dominio A. Y un punto x0 que vamos a tomar en el conjunto A. Entonces vas a decir que f es continua en el punto x0. Sí, bueno, puedes poner la definición en términos del límite o pues directamente con epsilon y delta, que es como lo vamos a poner en este momento. Para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para toda x en A, que es el dominio que estoy considerando, pues se cumple una implicación que es que si x menos x0 es menor que delta, entonces, bueno, valor absoluto de eso, la distancia de f de x a f de x0 tiene que ser menor que epsilon. Entonces eso, bueno, lo que quiere decir es que si tomo puntos cercanos a x0, distancia menor que delta, es la cercanía, entonces la distancia entre las imágenes pues también debe ser pequeña. Entonces por aquí pondríamos la distancia delta. Aquí está el f de x0. Y en esta parte pues lo que puedes subir o bajar es epsilon. Entonces, bueno, dada epsilon positiva, siempre puedes encontrar pues un intervalo alrededor de x, 0.
donde los puntos pues queden sobre esta como franja vertical. Entonces eso es la continuidad, que yo creo que esa sí la trabajaron. Hay muchas formas en las cuales la función puede ser discontinua. Por ejemplo, pues puedes tener una discontinuidad de salto, ¿no? Es algo así. Entonces aquí dirías que la función no es continua en este punto. Si lo ves por medio de la definición, pues si esto es el punto x0, por más pequeño que tomes tú un intervalo aquí abajo alrededor de x0, pues del lado derecho las imágenes sí caen cerca de f de x0, pero del lado izquierdo no. Entonces aquí diríamos que solamente es continua por la derecha, ¿no? Que es el lado de la gráfica por donde se va aproximando. Del lado izquierdo ya no. También puedes tener una discontinuidad evitable. Entonces, vamos a poner aquí discontinuidad de salto. Una discontinuidad evitable, pues es cuando el límite de la función sí existe, pero que no coincide con el valor de la función, ¿no? O removible también le llamamos. También puedes tener una discontinuidad. Bueno, a ver, díganme, ¿qué otro tipo de discontinuidad podemos tener? Como la de un agujero, o sea, que no existe el f de x0. Ajá, podría ser eso, aunque bueno, en este caso, sí, ahí ya depende de si x0 pertenece al dominio o no. Entonces sí podría pasar esto así. Y con respecto a los puntos x0 que sí formen parte del dominio, ¿alguna más que? Podría pasar como con la función valor absoluto, que hay como hay un huequito en la La función. función valor absoluto es continua en todos los números reales. Escribió en el chat que una asíntota, sí. Sí, esa sería otra discontinuidad, ¿no? O sea que en el punto x0, si tienes una asíntota vertical de cualquiera de los dos lados, pues aquí el límite ya no existe, ¿no? Aunque tengas definida la función. Por ejemplo, que la pongamos aquí. Y una más. Tenemos esta del salto, la removible, que es cuando el límite sí existe, pero la función tiene otro valor. ¿Alguna otra que recuerden, que conozcan? Bueno, también puede ser que el límite no exista, no porque haya asíntota, sino que más bien, por ejemplo, si tú tienes una oscilación como en seno de 1 entre x, vamos a ponerla aquí, seno de 1 entre x. El límite cuando x tiende a 0 no existe porque pues la función siempre va oscilando entre 0, pero entre -1 y 1 infinidad de veces, y aunque definas la función pues en este punto, pues tienes que el límite no va a existir por esta razón. Entonces es distinto al caso del primero porque aquí el límite no existe porque los límites laterales son diferentes. Acá no existe como número real porque se va a infinito o a menos infinito.
Entonces también puedes tener algo así como una oscilación. Bueno, eso es con respecto a discontinuidades. Algo que pues antes de la facultad pues, tenemos como en la mente es que una función para que sea continua en un punto, pues se tiene que ver como aquí, que sea un solo trazo de la gráfica, pero pues hay funciones que son continuas en algunos puntos y que no se ven así. ¿Me pueden mencionar alguna? O, por ejemplo, la función que nos dio el otro día de si que 0 si es irracional y 1 si es racional. Pues esa sí va a ser discontinua en todos los puntos, pero hay una muy similar que sí es continua en un punto, que es que pongamos f de x igual a x si x es racional y 0 si x es irracional. Vamos a ponerlo en esta. Entonces la gráfica de esta función se vería pues, algo similar a lo que dibujamos de ese ejemplo, solamente que ahora pues esta línea punteada está sobre la identidad y la otra la tendrías a altura 0. ¿Para qué números esta función si es continua? Para el 0, ¿no? Ajá, entonces aquí, pues aunque la gráfica pues ni siquiera contenga un solo segmento, todos los puntos están, digamos que separados de alguna manera, pues la función sí es continua en 0. Se puede probar así con la definición. Y bueno, hay otra función que igual su gráfica son muchos puntos así separados, pero que es continua en muchos otros valores. Es el último ejemplo que vamos a poner antes de ya hablar un poco de la continuidad uniforme. Bueno, esta la vamos a definir nada más en 0, 1. Bueno, por el momento le vamos a dejar 0, 1 abierto. Se puede incluir ahí el 0 y el 1. Que esta función pues se va a revisar después qué pasa con su integral, si es que es integrable o no. Pero pues es una función que es importante conocer para los ejemplos, bueno, sobre todo contraejemplos de varios temas. Entonces vamos a recordar un poco de esta función que bueno, van a retomar en alguna clase con Daniel para ver qué pasa con su integral. Entonces aquí entre 0 y 1, lo que te dice es que en todos los irracionales la función vale 0. Entonces aquí tendrías nuevamente pues muchos puntos. Altura 0.
Pero para los números racionales, bueno, un número racional pues es un cociente de dos enteros, ¿no? Con el denominador distinto de cero. Y pues como fracción la puedes simplificar, o sea, poner fracción irreducible. Entonces el 1, pues aquí no aparece porque estamos tomando 0,1 abierto, pero por ejemplo, un medio, lo pondrías aquí, altura, un medio también. Luego con los tercios, que es 1/3 y 2/3, pues en 1/3 la función vale 1/3, en 2/3 también. En el caso de los cuartos, pues 1/4 se queda aquí en 1/4, 3/4, como ya es una fracción irreducible, tomas el denominador. 2/4, pues se simplifica como un medio, entonces esa ya está considerada. Luego con los quintos, pues como 5 es un número primo, tendrías aquí varios puntos. Y entonces para cada uno entre n, pues vas a tener elementos, acá también. Y por ahí, pues siempre que tengas un denominador primo, pues ya no se va a poder simplificar esta fracción. Entonces va a haber muchos puntos que se vean así, como los que estamos poniendo aquí abajo. Entonces, bueno, más o menos así se vería la gráfica con cada vez más puntos aquí que se van aproximando a cero. Y entonces, ¿en qué puntos la función es continua? ¿Medio? No, en un medio es discontinua. En los irracionales. Ajá. Sí, eso igual, pues en los ejemplos que se llegan a ver en cálculo 1, pues se prueba que esta función es continua en todos los irracionales. En los racionales no, porque pues estos puntos, digamos que intuitivamente, están como aislados del resto de los puntos cercanos. En cambio, los irracionales siempre se puede considerar como un intervalo suficientemente pequeño donde los puntos, aunque sean racionales, andan por aquí abajo. Entonces, bueno, eso se prueba así formalmente con epsilon y delta. Pero entonces esta función es continua en X para toda X. Bueno, sí, solo sí. X es irracional. Entonces puede haber continuidad en muchos puntos, aunque la gráfica pues no se trace por medio de pues líneas como continuas. Entonces vamos a, bueno, ahí si quieren revisar esto de la continuidad de los irracionales para esta función, pues ahí les podemos compartir lo de la clase correspondiente del curso de cálculo 1, si es que no lo llegaron a ver. Entonces vamos a poner definición de continuidad uniforme. Vamos a ponerla aquí porque se parece mucho. La diferencia entre continuidad y continuidad uniforme, pues es que la continuidad es con respecto a un solo punto. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que si los puntos están cercanos a x0, entonces las imágenes pues, están cerca de f de x0. Aquí vamos a quitar esto de x en a. Vamos a decir que f es uniformemente continua en todo a.
si para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda x y y en A, pasa esto. Pues en principio, pues se parecen demasiado estas dos definiciones. El detalle es que aquí abajo, delta no depende de los puntos X o Y. Y en cambio aquí arriba la delta sí depende de X, 0. Esta diferencia, pues, bueno, puede quedar más clara si pensamos en una función que no es uniformemente continua, que es la función 1 entre X, si tomamos el intervalo, bueno, un intervalo que incluya, que tenga como extremo al 0, por ejemplo, 0, infinito. Vamos a poner la gráfica de 1 entre X en este intervalo. Entonces, esta función sí es continua en cada punto. Si yo tomo un x0 en particular y quiero que las imágenes estén cerca de f de x0, pues aquí puedo tomar, digamos, esta delta y con eso, pues garantizo que las imágenes sí caen en este segmento, digamos, vertical. Si yo tomo x0 más a la derecha y tomo un segmento, bueno, la misma epsilon, digamos, pues aquí puedo tomar delta más grande y de cualquier forma las imágenes caen aquí adentro en el intervalo vertical. Si yo me voy aproximando hacia el 0, o sea, si tomo x0 más hacia la izquierda, pues conforme esté más cerca del 0, lo que va a ocurrir es que esta delta la tengo que hacer cada vez más pequeña. Porque si yo crezco, no sé, de este tamaño, como la función crece y decrece más rápido, bueno, en este caso decrece, así, se saldría la gráfica de este segmento vertical. Entonces la delta, pues la tengo que considerar un poco más pequeña, es decir, depende de dónde esté x0. Igual si tomo x0 más a la derecha, pues la delta la puedo considerar mucho más grande y la función pues no varía mucho. Entonces para cada x0, dada epsilon positiva, yo sí puedo encontrar esta delta, ¿no? Que justo depende de x0, qué tanto puedo aumentar la delta o no. Pero la diferencia con uniformemente continua, pues es que a mí me gustaría que, sin importar qué puntos tome, siempre que estén a distancia menor que delta, entonces las imágenes deben estar a distancia menor que epsilon. Para esta función de 1 entre x, pues no sucede eso, porque siempre puedes tomar pues, puntos x y y que estén muy cercanos. Por ejemplo, bueno, vamos a dejar esto por lo pronto así. Pero aunque estos estén muy cercanos, a la hora de tomar la función que es 1 entre x, pues si estos están cerca del 0, se van a separar mucho. O sea, por ejemplo, si yo tomo x igual a 0.001, y igual a 0.0002, su distancia entre estos dos es muy pequeña, pero cuando me fijo en las imágenes que son 1 entre x y 1 entre y, pues esto ya sería 10.000 menos 5.000.
O sea, aquí no se cumple que pueda encontrar una delta de manera que puntos que tengan distancia menor que delta me garantice que las imágenes también van a estar cerca, porque justo esta asíntota hace que se vayan separando. Y entonces el teorema que vamos a utilizar, la gran diferencia con lo que estamos haciendo nosotros en integrales, es que si f es uniformemente, pero no, si f es continua, en un intervalo cerrado, para intervalos cerrados, la continuidad se implica continuidad uniforme. Entonces, bueno, este es el resultado que necesitamos utilizar. Si yo tomo una función continua, pues en automático va a ser uniformemente continua. Y eso quiere decir que voy a tener control, digamos, si tomo intervalos pequeños, donde los puntos tengan distancia menor que cierta delta, pues las imágenes también van a estar cerca. Entonces, bueno, eso lo vamos a retomar el viernes, antes de que ya intentemos probar el resultado de la integrabilidad.